Mi nombre es Lucía, tengo 27 años y llevo casada con Javier 4 años. Siempre pensé que teníamos un matrimonio sólido. Pero todo cambió cuando decidimos mudarnos temporalmente a la casa de sus padres. Lo que sucedió allí fue tan inesperado que todavía me cuesta entenderlo. La decisión de mudarnos no fue fácil. Javier y yo estábamos enfrentando problemas financieros. Él había dejado su trabajo recientemente y estaba tratando de emprender un negocio. Su familia nos ofreció quedarnos en su casa mientras organizábamos nuestras vidas. Al principio, me sentí agradecida por su generosidad, pero no podía prever cómo aquella decisión afectaría todo. La casa estaba ubicada en un barrio tranquilo. Era una mansión antigua, de esas que parecen guardar secretos en cada rincón. Los techos altos, las habitaciones amplias y los muebles de madera tallada creaban un ambiente que imponía respeto. Era hermosa, pero también intimidante. Desde el primer día, sentí que aquella casa tenía una vida propia, como si estuviera observándonos. Los padres de Javier, María y Carlos, nos recibieron con los brazos abiertos. María era una mujer elegante, siempre impecable, con un aire de autoridad que la hacía difícil de ignorar. Su cabello rubio estaba perfectamente recogido en un moño, y sus movimientos eran suaves pero firmes. Desde el principio, me hizo sentir que estaba siendo evaluada, aunque siempre con una sonrisa cortés. Carlos, en cambio, era diferente. Tenía una presencia que no se podía ignorar. Era un hombre de 55 años, con cabello canoso y ojos profundos que parecían leer tus pensamientos. Su forma de hablar era pausada, pero cada palabra parecía cuidadosamente escogida. Había algo en el que me hacía sentir incómoda, aunque no de una manera desagradable. Más bien, era una incomodidad que me atraía. Los primeros días pasaron sin incidentes. María era la anfitriona perfecta, asegurándose de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Carlos era más reservado, pero siempre atento. Sin embargo, empecé a notar pequeñas cosas que me inquietaban. María tenía una forma peculiar de observarme, como si estuviera buscando algo en mí. A veces, sus miradas se alargaban demasiado, y otras veces hacía comentarios que parecían inocentes, pero que llevaban un subtexto difícil de ignorar. Un día, mientras preparaba café en la cocina, Carlos entró. Se acercó más de lo normal, con una sonrisa tranquila, dijo: «Eres una mujer especial, Lucía. Javier tiene mucha suerte de haberte encontrado». Su mirada era tan intensa que sentí como mi corazón se aceleraba. Traté de sonreír y responder con naturalidad, pero por dentro estaba nerviosa. Esa interacción quedó grabada en mi mente, y desde entonces, comencé a prestar más atención a sus gestos. A medida que pasaban los días, la dinámica en la casa comenzó a cambiar. Lo que al principio eran interacciones cordiales empezó a transformarse en algo más ambiguo. Carlos y María parecían mostrarse cada vez más interesados en mí, aunque de formas completamente diferentes. Sus comportamientos eran sutiles, pero difíciles de ignorar. María, por ejemplo, comenzó a buscar excusas para estar a solas conmigo. Una tarde, mientras Javier trabajaba en la oficina de la casa, ella me invitó a tomar un té en el jardín. Estábamos sentadas bajo la sombra de un árbol cuando, de repente, hizo un comentario que me dejó sin palabras. «Lucía, tienes un aura especial. Hay algo en ti que atrae a la gente», dijo mientras jugaba con una cucharita en su taza. «¿Aura?», respondí, tratando de reírme para quitarle importancia. «Sí, algo único. Es difícil de describir, pero lo noto cada vez que estás cerca», continuó mirándome fijamente. Me ruboricé y desvié la mirada hacia el césped, sintiéndome incómoda pero también halagada. No sabía cómo interpretar sus palabras, pero había algo en su tono que me dejó inquieta. Por otro lado, Carlos parecía encontrar cualquier excusa para cruzarse conmigo. Siempre que estaba en la cocina o en el pasillo, él aparecía con alguna razón trivial. Pero lo que más me desconcertaba eran sus miradas. No eran las típicas miradas casuales, eran profundas, cargadas de algo que no podía definir. Una noche, después de cenar, Javier subió temprano a nuestra habitación, diciendo que estaba agotado.
Yo me quedé en el salón, leyendo un libro junto a la chimenea. Estaba tan concentrada que no me di cuenta de que Carlos había entrado hasta que lo escuché carraspear. ¿Te gusta leer?, preguntó, sentándose en el sillón frente a mí. Sí, me relaja, respondí tratando de sonar tranquila. Eso es bueno, las personas que leen tienden a ser más interesantes. Y tú ya eres bastante interesante por naturaleza, dijo con una sonrisa que me hizo estremecer. El silencio que siguió fue incómodo, pero también cargado de algo que no entendía. Finalmente, me excusé diciendo que estaba cansada y subí a la habitación. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en cómo me había mirado. Las cosas se complicaron aún más cuando María empezó a comportarse de manera más abierta conmigo. Una tarde, mientras arreglábamos unos jarrones en la sala principal, se acercó tanto que nuestras manos se rozaron. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo que realmente me descolocó fue su reacción. No retiró su mano de inmediato, en cambio, me miró y sonrió de una manera que no supe interpretar. «Tienes unas manos preciosas, Lucía», dijo mientras me pasaba un ramo de flores. «Gracias», murmuré, tratando de evitar su mirada. A partir de ese momento, comencé a notar que sus cumplidos eran cada vez más personales. Un día, mientras nos sentábamos a almorzar los cuatro, María dejó caer un comentario que me dejó sin aliento. «Lucía, tienes una belleza clásica. Me recuerdas a las musas de los pintores renacentistas», dijo, con una sonrisa enigmática. Javier no pareció darle importancia, pero Carlos y yo intercambiamos una mirada que me dejó intranquila. Él tenía una ligera sonrisa en los labios, como si entendiera algo que yo aún no podía admitir. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. María y Carlos parecían acercarse a mí de maneras que cada vez eran más difíciles de ignorar. Pero lo más desconcertante era cómo sus comportamientos parecían coordinados, como si ambos estuvieran jugando un juego que yo no entendía. Una noche, Javier salió a cenar con unos amigos. María aprovechó para invitarme a ver una película en el salón. El ambiente era relajado al principio, pero la atmósfera cambió cuando María apagó las luces, dejando solo la tenue iluminación de la pantalla. Nos sentamos juntas en el sofá, más cerca de lo que habría sido necesario. Durante una escena particularmente emotiva de la película, María me tomó de la mano. Fue un gesto simple, pero la calidez de su piel contra la mía hizo que mi corazón se acelerara. Cuando giré la cabeza para mirarla, ella ya me estaba observando. «Eres increíblemente hermosa, Lucía. Javier tiene mucha suerte de estar contigo», dijo susurrando. No supe qué responder. La incomodidad mezclada con algo que no podía definir me hizo retirar la mano de manera torpe. María sonrió, pero no insistió. Sin embargo, la forma en que me miró después quedó grabada en mi mente. Cuando subí a mi habitación esa noche, esperaba encontrarme sola, pero Carlos estaba allí, revisando unos papeles en el escritorio de Javier. Al verme, se levantó con su habitual calma y caminó hacia mí. «Perdona, no quería incomodarte, solo vine a dejarle algo a Javier», dijo con esa voz grave que siempre me hacía estremecer. «No te preocupes», respondí tratando de no parecer nerviosa. Él se detuvo a medio paso, como si dudara si decir algo más. Finalmente, me miró directamente a los ojos y dijo: «Lucía, sé que esto puede sonar extraño, pero a veces siento que hay algo especial entre nosotros. Algo que no debería ignorarse». Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué responder, así que simplemente me quedé en silencio. Carlos se acercó un poco más, invadiendo mi espacio personal, pero antes de que pudiera decir algo más, la voz de María nos interrumpió desde la puerta. «¿Interrumpo algo?», preguntó, con una sonrisa que parecía contener más de lo que mostraba. Carlos se apartó rápidamente, como si nada hubiera pasado, pero la mirada que María me lanzó fue suficiente para hacerme sentir descubierta. Esa misma semana, Javier tuvo que viajar por trabajo durante un par de días, dejándome sola en la casa con sus padres. El primer día transcurrió sin incidentes, pero la segunda noche fue cuando todo llegó a un punto de quiebre. Estaba en mi habitación, leyendo, cuando escuché risas provenientes del salón.
Bajé para ver qué estaba pasando y encontré a Carlos y María compartiendo una copa de vino, riendo de algo que acababan de decir. Al verme, Carlos me ofreció una copa. Ven, Lucía, acompáñanos. No queremos que te aburras estando sola. Dudé por un momento, pero finalmente acepté. Me senté en el sofá, entre ellos, y comenzamos a charlar. La conversación era ligera al principio, pero poco a poco el tono cambió. María hizo un comentario que me dejó helada. ¿Sabes, Lucía? Carlos y yo siempre hemos creído que la vida está para experimentar, para explorar cosas nuevas. ¿No estás de acuerdo? Mi garganta se secó de golpe, y antes de que pudiera responder, Carlos intervino. Es verdad, a veces nos quedamos atrapados en lo que creemos que es correcto, cuando en realidad lo correcto es seguir lo que sentimos. El ambiente estaba cargado de una tensión eléctrica. María se inclinó hacia mí, su perfume envolviéndome, y colocó suavemente una mano en mi rodilla. Estamos en confianza, Lucía, aquí no hay juicios, dijo con una sonrisa pícara. Carlos, por su parte, me miraba con esa intensidad que hacía que el tiempo pareciera detenerse. Sentía como si estuviera atrapada en un sueño, incapaz de moverme. Finalmente, María rompió el silencio. Si en algún momento te sientes incómoda, solo dilo. Pero si decides quedarte, queremos que sepas que estás segura con nosotros. No sé qué fue lo que me llevó a quedarme, si la curiosidad, la atracción o algo más profundo y oscuro. El aire parecía vibrar con una energía que nunca antes había sentido. María y Carlos me miraban como si estuvieran esperando algo, pero sin presionarme. Yo estaba paralizada, pero al mismo tiempo, había algo en mí que me empujaba a no detenerme. Carlos fue el primero en moverse. Con una calma que contrastaba con la tensión del momento, se inclinó hacia mí y rozó suavemente mi mejilla con su mano. Su toque era cálido, y su mirada, intensa. Lucía, no tienes que hacer nada que no quieras. Pero si decides quedarte, prometo que no te arrepentirás, dijo, con una voz tan baja que casi sonaba como un susurro. Miré a María, buscando alguna señal de desaprobación, pero lo que vi en sus ojos fue todo lo contrario. Se acercó a mí por el otro lado y, con la misma suavidad, tomó mi mano. Estamos aquí contigo, Lucía. Nada de lo que pase esta noche saldrá de esta casa, aseguró, su tono firme pero reconfortante. En ese momento, sentí que el mundo exterior desaparecía. No había reglas, no había límites, solo el presente. Lentamente, María inclinó su rostro hacia el mío y sus labios rozaron los míos en un beso suave, casi experimental. Fue como si mi mente se desconectara, dejando que mi cuerpo decidiera por mí. Carlos no tardó en unirse. Su presencia era magnética, y cuando sus manos encontraron las mías, sentí como mi respiración se aceleraba. La tensión acumulada durante semanas se liberó en ese instante. Cada gesto, cada mirada, era como romper una barrera que no sabía que existía. La conexión entre ellos dos era palpable, y de alguna manera, me estaban invitando a ser parte de eso. Todo pasaba muy rápido, nos entregamos al deseo y pasó lo inevitable, estuvimos toda la noche. Carlos tenía poder para las dos, no se cansó, Javier no me había llevado al paraíso de esa forma nunca, mi cuerpo era todo calor. El resto de la noche transcurrió como un torbellino de emociones y sensaciones. Cada momento parecía más intenso que el anterior, y aunque sabía que estaba cruzando un límite peligroso, no podía detenerme. Era como si estuviera viviendo algo fuera de mí misma, algo que desafiaba todo lo que creía correcto. Cuando finalmente regresé a mi habitación, el silencio de la madrugada me golpeó con fuerza. Me tumbé en la cama, mirando al techo, mientras las emociones me invadían. Sentía una mezcla de culpa, adrenalina y algo que no podía definir. Sabía que lo que había sucedido esa noche tendría consecuencias, pero en ese momento, no podía preocuparme por eso. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad. Bajé a desayunar como si nada hubiera pasado, pero el ambiente en la casa era extraño. María y Carlos parecían más relajados, casi como si una carga se hubiera liberado de sus hombros.
Pero yo no podía dejar de sentirme expuesta. Estaba sirviéndome una taza de café cuando escuché la puerta principal abrirse. Era Javier. Había regresado antes de lo esperado, y por la expresión en su rostro, algo no estaba bien. ¿Qué pasa?, pregunté tratando de sonar tranquila. Javier dejó su maletín sobre la mesa y sacó su teléfono. Sin decir una palabra, reprodujo un vídeo. Mi corazón se detuvo al reconocer las imágenes. Era yo la noche anterior en el salón con Carlos y María. En el vídeo aparecía lo que hicimos, me dio mucha vergüenza, se veía todo. ¿Qué es esto, Lucía?, preguntó Javier, con su voz cargada de rabia y confusión. No supe qué decir. Antes de que pudiera responder, Carlos intervino. Javier, calma. Déjame explicarte. Pero Javier no quería escuchar. Su rostro estaba rojo de furia, y con un movimiento rápido, golpeó la mesa, haciendo que la taza de café se volcara. ¿Explicarme qué, papá? ¿Qué mi esposa y tú? ¿Qué mi madre?, gritó, su voz quebrándose. María trató de interceder, pero Javier levantó la mano, indicándole que no dijera nada más. Me miró directamente, y sus ojos estaban llenos de dolor. No puedo creer que me hayas hecho esto, Lucía. ¿Por qué?, dijo, antes de salir de la casa, llevándose sus cosas. El silencio que quedó después de su partida fue ensordecedor. Carlos y María intentaron consolarme, pero yo estaba devastada. Sabía que había cruzado una línea que nunca podría deshacer. Lo que había sucedido no solo había destruido mi relación con Javier, sino también con mi propia conciencia. Esa noche, mientras recogía los pedazos de lo que quedaba de mi vida, Carlos se acercó a mí. Su expresión era seria, pero también llena de arrepentimiento. Lucía, lo siento. Esto nunca debió haber pasado. Yo también lo siento, respondí, con lágrimas en los ojos. Sabía que lo que había sucedido había sido un error, pero también sabía que había algo más profundo detrás de todo. Esa experiencia me obligó a enfrentar las grietas en mi relación con Javier y en mi propia vida. Aprendí que hay deseos que, por intensos que sean, nunca deben anteponerse a lo que realmente importa. Al final, entendí que la vida está llena de decisiones difíciles, pero algunas pueden costarte todo lo que has construido. Y esa fue una lección que nunca olvidaré.